Nuevamente venimos ante ustedes en este video, Iglesia Cristiana de Capitol Hill. A todos ustedes, hermanos, amigos, que están aquí en la ciudad como que están fuera, y deseamos que Dios les haya dado nuevamente una buena semana, una gran semana de bendición, y que en todo ustedes estén contentos, satisfechos, alegres, de saber que Dios está obrando diariamente en cada uno de ustedes. Y sobre todo nos promete y nos guarda y nos protege en todo. Hoy, este día, yo les invito a ustedes a venir a la escritura en el capítulo 6 de Marcos. La ocasión pasada, nosotros estuvimos reflexionando en el capítulo 5. Hoy, este día, vamos a reflexionar en el capítulo 6. Marcos escribe acercándose hacia la mitad de su evangelio, que está en el capítulo 8, para indicarnos a todos el cambio que va a tomar lugar en la vida del ministerio de Jesús de Nazaret. Y en el capítulo 6 tratamos ahora con un aspecto de la vida de Jesús, que es su aspecto humano. El Jesús de Nazaret en relación con las personas con las que le conocían allí en la villa o en la aldea de Nazaret. Y vamos a ver otro aspecto del ministerio de Jesús en esta narración. Si ustedes tienen la Biblia, yo les invito a ustedes a venir al capítulo 6 de Marcos y vamos a leer los primeros 6 versículos, es donde vamos a reflexionar hoy. Versículo 1 del capítulo 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y cuando, llegando el día de reposo, como acostumbraba siempre, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No, esta palabra es muy importante. Escandalizaban de él. Después lo veremos seguramente en alguna de las porciones de la escritura del apóstol Pablo en sus epístolas, porque él llama al evangelio de la cruz el escándalo de la cruz. De modo que ellos se escandalizaban de él. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Esta es la porción que vamos a reflexionar. Los milagros del capítulo 5, el capítulo anterior, muestran los poderes divinos evidentes en los milagros de Jesús. Jesús supera la destrucción de la vida del Gadareno en el principio del capítulo 5, la posesión demoníaca de esta persona que se estaba destruyendo a sí mismo y por lo tanto lo mantenían aislado de toda la comunidad. Y también la enfermedad crónica en la mujer que tenía el flujo de sangre. Y finalmente, en el capítulo 5, la destrucción de la vida a muerte prácticamente en la hija del principal de la sinagoga llamado Jairo. Jairo y la mujer con hemorragia buscaron la ayuda de Jesús.
porque había oído hablar de él, de sus milagros, en fin, su fama, su popularidad se empezó a extender. Su creencia contrasta notablemente con la recepción que Jesús recibe en su ciudad natal, y posiblemente también ahí habían ellos escuchado de Jesús. De modo que su ministerio ahí comenzó al igual que el ministerio en Capernaum. Si ustedes notan, entonces nosotros nos damos cuenta al principio del Evangelio de Marcos que él presenta a Jesús al iniciar su ministerio en Capernaum, capítulo 1, que lo que hace es, viene, enseña, Jesús asombra a los reunidos en la sinagoga con sus enseñanzas, pero a las enseñanzas le sigue la curación, le sigue la sanidad, la liberación. En este caso, cuando ahora nosotros estamos en el capítulo 6, al venir a Nazaret, a su villa, a su aldea y a su familia, los lectores podrían esperar, como al principio del capítulo nos dice, que él empezó a enseñar, que después de esto siga un ejemplo de curación o exorcismo, como en Capernaum. Pero no es así. Y nos damos cuenta también que en el capítulo 3 de Marcos, la familia de Jesús, la familia natural, fue excluida del círculo de creyentes en un episodio anterior en el que ellos se presentan para prácticamente llevarlo casi a la fuerza, porque pensaban que estaba él fuera de sí, que las cosas que estaba haciendo no tenían ningún sentido. Y por esa razón ellos no entendían esto. Este episodio establece el contraste entre los 12, a quienes Jesús elige para que vayan con él, y la familia natural de Jesús. Y el círculo más amplio de seguidores que le seguían en sus recorridos a través de aldeas, a través de pueblos, a través de comunidades. Aquellos, dice Jesús entonces, en esa ocasión, que cuando la familia viene a quererlo llevar, eh, naturalmente Jesús le responde a los que escuchaban su instrucción y les dice, es aquel el que hace la voluntad de mi Padre, que es mi hermano, mi hermana y mi madre. De modo que el regreso de Jesús a Nazaret, y aquí lo tenemos entonces, después de estos incidentes en el capítulo 3, después de esos milagros que hace en el capítulo 5, ahora viene y se acerca a la región de Nazaret. Y el regreso de Jesús a Nazaret con miembros de su nueva familia, que es en el versículo 1, venían los discípulos que le seguían y algunos otros que también seguramente le seguían. La familia que él eligió planta la pregunta que queda suspendida en el capítulo 3. Y esta pregunta viene a ser, ¿creerán en Jesús el Cristo aquellos con vínculos familiares y sociales con él como es su aldea? Ahora, los orígenes humanos de Jesús forman un obstáculo, de acuerdo al Evangelio en el capítulo 6, para la creencia de seguirle a él, al experimentar la extraordinaria sabiduría en sus enseñanzas y el poder sanador ejercido en Jesús. Esto obviamente en Nazaret obra de diferente manera, pero también al considerar, si somos justos al texto de Marcos, la historia en los aspectos de la historia de Marcos y tratar de hacerle justicia a la narración desde el lente de las tradiciones culturales, sociales, económicas y religiosas de la Palestina del primer siglo. La lectura del episodio en un contexto de honor y vergüenza es donde toma lugar, y esto es muy fundamental en aquellas sociedades. Nosotros vivimos en el tiempo posmoderno
y el individualismo, ustedes saben, toma lugar en el tiempo moderno, inclusive desde los 1800 y llega con fuerza en los 1900. Y ahora en el tiempo posmoderno, uno piensa que lo que uno hace es responsabilidad de uno mismo, pero despegado de la familia. Mientras que antes nosotros vemos que las comunidades y los miembros que vivían en esas comunidades se representaban toda la aldea. Por eso tenemos en la escritura expresiones como Jesús de Nazaret. Él era de esa aldea de Nazaret. María de Magdala, María Magdalena. Y vemos que nadie hacía nada despegado de su comunidad. De acuerdo a los actos que uno hacía, entonces la comunidad se beneficiaba o la comunidad era afectada. Y esa es en esencia también uno de los mensajes de la parábola del hijo pródigo. De modo que en este caso, en las aldeas campesinas proporciona una idea de la recepción hostil a la familia, a la familia de la familia de Jesús, por el hecho de que de repente Jesús está fuera. Jesús ha salido del estatus y el papel en la sociedad que tenía en la aldea de Nazaret, quizás un promedio de 1.600 a 2.000 personas. Nuestra única evidencia en el Nuevo Testamento de la ocupación de Jesús es el término tectón, que quiere decir un trabajador de madera. En el versículo 3, si ustedes ven, no es este el carpintero, hijo de María, era más apropiado para traducir carpintero, porque era un trabajador de madera. Pero estas palabras se pueden utilizar para describir a cualquier persona que trabaja en madera u otros materiales. En este caso, materiales duros, digamos, pero no la piedra o el metal. En ese día, la gente no habría construido casas enteras de madera en el día de Jesús, en el tiempo del primer siglo, por lo que como carpinteros se les había pedido a Jesús que hiciera marcos de puertas, si acaso, y otros objetos de madera. Más de lo que por lo regularmente se le pedía, muy regularmente, era construir plataformas para los trabajadores de roca, que ellos eran los que edificaban las casas, y no construyó viviendas completas en sí. Dado que Galilea fue próspera durante el tiempo o el periodo de Jesús, y su familia no eran labradores ni jornaleros empobrecidos, totalmente devastados en pobreza, pero su estatus como artesano local habría sido considerablemente más bajo que el de un miembro de la clase educada que podría dedicarse al aprendizaje de la ley, al aprendizaje de la escritura. Los aldeanos comúnmente resisten a aquellos que intentan elevar su posición por encima de la que tienen derecho por el nacimiento. En otras palabras, en este caso, una persona que nace en una aldea, que nace en cierta familia, en tiempo del primer siglo y en esos primeros siglos después de Jesús, permanecía en esa clase. Allá no había posibilidades como ahora en el tiempo moderno y posmoderno de que una persona pobre puede escalar las clases sociales y puede salir de la pobreza y entrar a una clase un poco más afluente a través de trabajar duramente, establecer un negocio, en fin. En aquel entonces, la persona que nacía en pobreza permanecía en pobreza y moría en pobreza. De modo que de esta manera los aldeanos comúnmente resistían a aquellos que intentaban elevar su posesión por encima de la que ellos nacían y se consideraba que pertenecían. El intento de la familia de Jesús de detenerle sus recorridos y sus, digamos, predicaciones alrededor de los demás aldeas y pueblos indica que
desde la perspectiva de la aldea, entonces Jesús estaba deshonrando a su familia de acuerdo al patrón cultural y a las costumbres de entonces. Marcos no muestra absolutamente ningún conocimiento de que había ciertas tradiciones ya en aquel tiempo que él podría incluir en su evangelio sobre la concepción y el nacimiento de Jesús. Marcos no está absolutamente interesado en el nacimiento de Jesús. Y designar a Jesús como, en este caso, no es este hijo de María, como lo describe el texto, en lugar de decir, no acaso es el hijo de José, aun cuando José en ese tiempo posiblemente pudiera haber ya fallecido. Pudo haber sido en este entonces un insulto por parte de la gente. La pregunta entonces en el versículo 2, ¿de dónde sacó este hombre toda esta sabiduría y poder? Puede implicar una respuesta hostil. Es como una frase sarcástica, diciendo tal vez que él es el hijo de alguien que no sea su padre. Nació en adulterio, él es prácticamente producto de pecado, y eso es lo que ellos estaban implicando en esto, en decir así. No es este el hijo de María, pero no sabemos quién es el padre prácticamente, porque sería que en las costumbres en ese tiempo se pronunciaría al padre. A medida que la creencia en la virginidad perpetua de María surgió en los siglos después del primer siglo, siglos posteriores, los intérpretes tuvieron que encontrar otras explicaciones para los hermanos a los que se hace referencia en este pasaje. Vean ustedes el versículo 3. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas? O sea, en este caso, ¿verdad? Marcos no está totalmente enterado, posiblemente porque en ese tiempo todavía no se había establecido la manera del nacimiento de Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 17, usa el término de hermano. Si ustedes ven el versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. En otras palabras, en esta porción, estos dos, Herodes y Felipe, eran hijos de Herodes, el padre de ellos, pero eran de diferentes madres. Por lo tanto, no es posible saber si los hermanos y hermanas de Jesús son hijos biológicos de María o sus hijastros. Marcos no está interesado en especificar la relación precisa entre Jesús y sus otros hermanos. La gente del pueblo está escandalizada por el origen humano de Jesús, a quien conocen como el carpintero que vive allá a la vuelta de la esquina. Como esperarían los lectores de Marcos, en este caso Jesús responde a lo que la gente piensa de él. Y el refrán que él les regresa a ellos en el versículo 4, Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces el profeta que está en deshonra en su propia tierra, excepto que siendo este un proverbio, digamos un dicho común no solamente en Palestina, sino en todo el Imperio Romano, o sea que no es original de la tradición judía en ninguna manera, sino que se usaba en muchos diferentes contextos alrededor de todo aquel mundo antiguo. Pero este era solamente el profeta en su ciudad natal, no más que aquí en Marcos se ha ampliado y se le ha dado dos cláusulas. Y en el versículo 4 dice, entre sus parientes y en su casa. Aquí se ha expandido. El proverbio original hablaba de la patria, de patris, del lugar de origen de la persona. Y no, nada más. Las cláusulas de calificación reducen
a la región de patria, patris, de origen, y lo especifica casa y parientes del profeta. Si esta réplica se entiende como un insulto, entonces Jesús ha respondido a sus críticos de la misma manera, como una manera sarcástica de responder. Dado que los milagros del capítulo anterior, en el capítulo 5, enfatiza la importancia de la fe o de creer esencialmente en aquellos que se acercan a Jesús en busca de curación, la conclusión de que Jesús no puede obrar muchos milagros en Nazaret, obviamente no es sorprendente. Limitar la actividad de Dios en nuestras experiencias, en este caso, eso es uno de los temas que nos está tratando de comunicar Marcos, del capítulo 5 al capítulo 6. Enfatiza que Dios no obra, y este es el énfasis, Dios no obra milagros nada más porque sí. Cada acción de Dios tiene no solamente propósitos inmediatos, sino eternos, la salud del alma, de la mente. La pregunta para reflexionar para nosotros, en este caso, como ustedes lo ven en el versículo 5, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. En este caso, nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo y qué limita a Dios en nuestras experiencias diarias? ¿Qué es lo que no permite que Dios obre o que fluya sobre? Hay ciertas cosas que uno espera, que uno confía, que algún día Dios le va a llevar, le va a conceder, le va a hacer realizar. Y muchas veces nosotros se nos pasan por alto ciertas señas, ciertas maneras en las que Dios nos habla. Marcos modera un poco esa conclusión al comentar que Jesús sí curó a algunos en el versículo 5, como nosotros lo hemos leído. La siguiente expresión aplica el verbo traducido maravillarse en el mismo verbo. En el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Vean ustedes esto, la palabra del verbo traducido maravillado, asombrado, es tamausó del griego, y el mismo verbo designa la respuesta de los de Decápolis en la historia de el endemoniado gadareno, el poseído, y su curación. Si ustedes se dan cuenta, entonces el mismo verbo se presenta aquí en la ocasión en el que los de Decápolis, en la región de Gadara, de donde se encontraba este hombre aislado, poseído de legiones, al ver lo que Jesús había hecho por él y lo encontraron a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, se maravillaban. Pero esta expresión es la misma que anteriormente habíamos nosotros señalado. Exactamente, tamausó, que quiere decir, estaban ellos asombrados, maravillados, pero no era una palabra que produjera algo en relación a la fe, a la creencia, nada, solamente estaban asombrados. Es la misma expresión que se usa en la reacción de Pilato, cuando Jesús no respondía nada y Pilato se quedaba maravillado, estaba asombrado de que aún en su defensa no dijera nada. La misma palabra se presenta en la ocasión en la que, más adelante del mismo capítulo, en la que Pilato le pregunta si Jesús había muerto y se sorprendió nuevamente que ya había muerto tan rápidamente después, cuando los sacerdotes vinieron a pedir que pusiera guardia en la tumba. Y entonces nosotros tenemos pues que esta misma palabra es la misma palabra que se usa en el versículo 6, donde dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y el término implica, el verbo designa la respuesta naturalmente, pero indica ninguna absolutamente conexión, no implica ni fe
ni comprensión de la entidad de Jesús. No implica que estaban asombrados porque entendían lo que Jesús era, sino que solamente estaban asombrados. Es una emoción únicamente. En un giro irónico, Jesús está asombrado por la falta de creer de ellos, de su pueblo natal. Mucha gente se sorprende en nuestros días y aún a través del tiempo cuando han leído esta historia en Marcos. Piensan que las personas que mejor conocen a Jesús deberían de haber sido las primeras en seguirlo, ¿no? Al haber sido expuestas a su enseñanza. Sin embargo, también conocen las experiencias humanas, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras mismas experiencias humanas, de rechazo, cuando los intentos de acercarse y ayudar a los miembros de la familia son rechazados. Nuestros deseos de acercamiento y de estar crear más unidad y armonía. Las personas que pueden ayudar a otros a resolver problemas personales complicados no pueden hacer nada cuando sus propios familiares están en dificultades y crisis, por el hecho de que muchas veces sus esfuerzos y sus deseos, al expresarles a ellos, estos son rechazados. El comentario atribuido a la gente del pueblo nos recuerda un hecho muy importante en la vida de Jesús. A fin de cuentas, Jesús, francamente, era un ser humano. Jesús era un ser humano. Era el carpintero de Nazaret. Había pasado gran parte de su vida adulta en un oficio. Se cree que posiblemente a los 30 años pudo haber empezado su ministerio. Y para aquel primer siglo ya era una persona avanzada de edad, seguramente. Toda su vida adulta la pasó en Nazaret haciendo el, uh, um, el oficio de trabajador, jornalero de madera, ¿no? Por decir así. Algunos eruditos incluso suponen que podría haber pasado algún tiempo trabajando en las construcciones de las magníficas ciudades de los gentiles, inclusive haciendo plataformas para que se construyeran los edificios, ya sean públicos o de los gobernadores, que no estaban lejos de su aldea. Por ejemplo, en la ciudad de Séforis. El conocimiento que Jesús adquiere de los ricos en trabajar y en conectarse en ese tipo de oficio, y sus sirvientes mientras trabajaban en este oficio, aparece nuevamente, aparece de haberlo aprendido, aparece en sus parábolas. El episodio del Nazaret representa una sombría realidad opuesta al éxito rotundo que ha rodeado a Jesús en otras ciudades. Alguien que puede entrar en el caos del territorio gentil, como lo es Gadara, como es en el caso del endemoniado Gadareno, al otro lado del mar de Galilea, y salir victorioso de ahí, no puede convertir a los de su propia ciudad. Dado que Pablo en sus cartas asumió que los cristianos de Galicia o de Galacia estaban familiarizados con el hecho de que Jacob, el hermano del Señor, era un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. En este caso, en Gálatas, él menciona, los lectores de Marcos establecen que en Gálatas capítulo 1, si ustedes lo ven, establecen que probablemente sabían ellos, ya que lo habían mencionado Pablo, y esos fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y le menciona que cuando habla de la resurrección de Jesús, menciona al hermano Jacob, ¿sí? Cuando él va a Jerusalén, dice, yo fui a Jacob, a uno de los líderes. Era un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Y los lectores de Marcos posiblemente sabían que los miembros de Jesús, de su familia, de la familia de Jesús, finalmente llegó a creer en Jesús. Eventualmente,
Y esto es asombroso, ¿no? Porque eventualmente el testimonio de Jesús fue tan impactante naturalmente para aún los de su aldea, que muchos creyeron en él, como lo fueron su familia. Yo recuerdo muy bien la ocasión en la que yo vine a la universidad aquí en Oklahoma y mis últimas palabras de mi padre fueron tremendas, fueron muy fuertes. Siendo nosotros un hogar católico y yo habiendo venido a una iglesia evangélica, había un choque, un conflicto y él sentía que yo había negado prácticamente los principios religiosos de la casa y por lo tanto él casi no me reconoce como su hijo en las últimas palabras que él me da, pero pasaron 4 años antes de verlo a él de nuevo. El tercer año, en la Navidad del tercer año, un año antes de venir en el que yo logré verle de nuevo, él me envía una tarjeta de Navidad y me dice, Víctor, el ser humano no vale por lo que tiene, sino por lo que es. El más alto y más sublime llamamiento de cualquiera persona humana es ser hecho hijo o hija de Dios. Pero el vivir a la altura de ese llamamiento hará de ti un cristiano auténtico, con el único objetivo de que el mundo alrededor de ti se impregne del Espíritu de Cristo Jesús. Cuando yo recibí esa tarjeta, yo sabía que Dios estaba haciendo una obra en mi padre. Por lo tanto, es algo maravilloso que la familia entonces se une a uno espiritualmente. Además, aparte de la epístola de los Gálatas, en este caso, cuando yo digo los hermanos de Galicia, que serán los Gálatas, en este caso, además, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7, y esto está próximamente, en este caso, Pablo nos dice que el Señor resucitado se apareció a Santiago, a otro hermano de la lista que está en el versículo 3, que es Judas. Este fue también un seguidor de Jesús y él inclusive se le atribuye la redacción de una breve epístola hacia el final, después, antes del Apocalipsis, de la epístola de Juan. Esto nos muestra cómo Dios se envuelve en los eventos humanos en medio de todas las disfunciones familiares para realizar sus propósitos redentores. Sin embargo, la desgracia histórica mayor de la humanidad es que no prestó oído atento cuando Dios se revela y llama. Y eso está desde el principio de la Escritura. Si ustedes se dan cuenta, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 6, oye Israel, oye, y escucha Israel en el Shema, en el capítulo 6 de Deuteronomio. Cuando Dios instruyó y preparó a Israel para entrar en un nuevo territorio de posibilidades, la tierra de Canaán, la amenaza inmediata planteada por las naciones poderosas que habitaban ahí y la tarea de derrotar a estas y muchos otros obstáculos que iban a ir en contra del propósito de Dios en este pueblo, fueron realmente dificultades relativamente menores comparadas a la más grave e impactante amenaza prolongada que traería en efectivo la tentación de olvidar la palabra de Dios, de olvidar la palabra que Dios había dado a Moisés. Esta debería permanecer grabada en la mente de todos y cada uno de los israelitas, tanto jóvenes como mayores, tendrían que recordar. Inclusive en el Nuevo Testamento nosotros tenemos al Evangelio de Juan, donde nos habla de a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En otras palabras, aquí en Marcos,
Estamos en Marcos capítulo 6, el Evangelio de Marcos 6. Es lo que estamos reflexionando los primeros 6 versículos. En Marcos 6, aquí la familia y los de su aldea le rechazan a Jesús, lo dejan totalmente asombrado de su falta de creencia. Juan nos dice que en su gran mayoría la nación de Israel le rechazó también, capítulo 1, versículo 11. Juan nos dice entonces que aun cuando muchos creyeron, la gran mayoría de la nación le rechazó. El fuerte énfasis en lo que Dios le decía al pueblo, en este caso, cuando le preparaba para entrar a la tierra, el rasgo más sorprendente y memorable, el meollo de todo lo que Dios le entregó a Israel a través de Moisés. La instrucción sobre la importancia de los mandamientos de Dios y los pasos que debería de tomar para asegurar que este pueblo nunca olvidara, radica en el principal mandato de amar a Dios sobre todas las cosas. En eso a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La aldea de Nazaret, porque eso está muy conectado, estaba totalmente envuelta en las tradiciones culturales, en las tradiciones en las que se trataban la familia, que éstas no les permitieron ver claramente quién era Jesús. No le conocían, pensaban que le conocían. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, Jesús, en este caso Dios, le dice al pueblo, en amar a Dios está todo el fundamento de lo que Dios les pide a ellos. El fuerte énfasis puesto en todos los dones y beneficios que Dios ha derramado sobre Israel representa un movimiento en la dirección de reconocer la hermosura de Dios. Dios es la expresión suprema del amor, motivando, inspirando y haciendo posible una comprensión más profunda de la naturaleza del amor en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, nos hace entender la escritura que el descuido y el olvido de nosotros, de un pueblo que cree en Dios y que busca de Dios, no es solamente el hecho de arriesgar robarse a uno mismo de las bendiciones de Dios, sino que también robarle a nuestros semejantes y a nuestros seres amados, puesto que ellos también serán privados de las bendiciones que Dios puede derramar a través de la vida de uno. Los lectores modernos, regresando al capítulo 6 de Marcos, que ustedes todavía lo tendrán abierto en la escritura, los lectores de Marcos, al leer esta narración en nuestros días modernos, encuentran que los poderes divinos que se exhiben en los milagros difíciles de imaginar en la vida de Jesús de Nazaret, en medio de controversias con su familia, encuentran este pasaje en cierta manera reconfortante en el hecho de que, porque nos habla de la realidad natural de las relaciones humanas. Esto no sucedió en el primer siglo, sucede en nuestros días cuando un familiar es rechazado. Su familia vio en Jesús el hijo de su madre María, un carpintero de Nazaret, dijeron los del pueblo, únicamente como en este caso otros asimismo, muchos otros en la aldea pudieron haberlo visto, el que vivía a la vuelta de la esquina, el carpintero, en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Dios obrando en nuestro medio, esto es lo que Marcos está enfatizando, en nuestra rutina diaria y en venir a Nazaret nos los enfatiza, como así también, si ustedes recordarán, en la rutina de Moisés cuidar las ovejas de su suegro, aquel día encuentra naturalmente que
en un arbusto sin mucha belleza, viene a encontrar en la zarza una revelación de Dios que transformó el curso de toda la humanidad. Y aún más tarde, si ustedes se dan cuenta, en el hecho de la transfiguración, pienso que lo tengo, en este caso tenemos la historia de la revelación del Mesías a través de Isaías. Pero en el día de la transfiguración, dice la escritura que ellos cayeron en rostro y cuando levantaron su rostro no vieron a nadie más a Jesús solo, nuevamente Jesús de Nazaret, sencillo ser humano que venía predicando el reino de Dios. Isaías lo enfatiza. Subió como un retoño delante de él y como una raíz seca. Lo vimos, pero no tenía atractivo para que no le deseáramos. Nosotros los seres humanos somos muy dados a la idolatría. De modo que, en este caso, si hay algo que resalta para mí del texto de Marcos capítulo 6, esa es la expresión de estos versículos. En el versículo, al final del versículo 3, y se escandalizaban de él, dice, se escandalizaban. Y luego estaban asombrados, que era la reacción de Jesús. El pueblo se escandalizaba, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de Dios. Primero viene el asombro en ellos al escucharles a Jesús enseñar la escritura. Pero inmediatamente, si se dan cuenta, habían oído sus enseñanzas, pero entonces cuando la familiaridad llega al pensamiento y se convierte este asombro en desprecio. ¿No es este el carpintero? En el versículo 3. En otras palabras, piensan ellos, sigue siendo el Jesús que siempre hemos conocido. Es todo lo que ellos trataban de ver en ese momento. La pregunta que debemos hacernos podría ser, ¿cómo hubiéramos nosotros reaccionado si hubiéramos estado en la posesión de los aldeanos de Nazaret? ¿Cómo piensan ustedes que hubiéramos reaccionado? Yo me atrevo a decir que todos tendríamos nuestra parte de incredulidad y escepticismo, de duda. Después de todo, tendemos nosotros muy regularmente a ver y somos lentos en aceptar desafíos a nuestras suposiciones preconcebidas. Ya tenemos algo preconcebido y tenemos ciertas expectativas. La gente de Nazaret esperaba ver al Jesús que siempre asumieron que ellos conocían. El que no parece diferente a ellos. El que es lo mismo, el mismo Jesús de Nazaret, el carpintero de la familia de María. Las preguntas que se nos plantean son entonces, para nosotros en esta reflexión, ¿a quién damos por sentado entre nuestra comunidad, entre nuestras relaciones? ¿Qué sabiduría, qué hechos de poder hemos fallado en recibir? Porque hacemos juicios sobre cómo y a través de quién obra Dios. La historia del propio rechazo de Jesús en Nazaret establece la misión de los 12. Vean ustedes el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y vean ustedes el versículo 10 y el versículo 11. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, pasar en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiereis, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestras pies para testimonio de ellos. En otras palabras, esta historia del rechazo en el capítulo 6, vuelvo a repetir, en el capítulo 6 de la aldea de Jesús y de la familia de Jesús, en este momento, establece la misión de los 12. La razón por la que Marcos incluye esa vergonzosa experiencia de Jesús de Nazaret en este punto
particular del Evangelio en la aldea de Nazaret parece ser la reparación o la preparación de los 12 para los que podría ser una recepción mixta. En este caso, esta experiencia viene a dar testimonio a los 12 que si al maestro rechazaron, ellos también podrían ser rechazados. Por eso Jesús les instruye y les dice lo que deberían de hacer. Naturalmente, nosotros no podemos evitar recordar la experiencia de Jesús de Nazaret en esta porción, en esta narración. Sin embargo, así como Jesús persiste en su obra, sanando incluso a unos cuantos, de acuerdo al versículo 5, en medio de la incredulidad, en el versículo 5 y 6, del pueblo de Nazaret, a los discípulos les ordena que persistan en su propia obra, en su nombre. Vean ustedes el versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Cristo. Por lo tanto, el mensaje para nosotros en el texto es que no somos responsables de la respuesta de la gente a nuestros ministerios en el nombre de Jesús. La única cosa de lo cual somos responsables es nuestra propia fidelidad a Dios en hacer su voluntad en todo, porque habrá rechazos en el camino. A esta hora yo les pido a ustedes entonces que vengamos a una oración. Y les voy a pedir entonces que así en esta manera nos preparemos y oremos unos por otros, continuemos en oración unos por otros, porque esto es bueno, esto es saludable. Oremos juntos ahora. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, paciente, amoroso, fiel eternamente. En esta ocasión, lo único que suplicamos de ti de corazón, y que tú lo conoces bien, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a ver cuando tú nos llamas, cuando tú nos hablas, cuando tú envías a alguien a nuestra vida, de tal manera que toques nuestro ser y nos des fortaleza, ánimo, refrigerio espiritual. Ayúdanos a no ver a través de las costumbres y las ideas preconcebidas y pensamientos que uno muchas veces que pone en tal forma que viene a ser obstáculos en nuestro entendimiento de lo que tú deseas hacer en nosotros. Hoy este día pedimos de corazón pues por aquellos que aún batallan con las enfermedades y están desanimados y están quebrantados. Te pedimos de corazón por todos ellos, nuestros seres amados, como nuestras amistades, nuestros hermanas en Cristo. Hoy este día, oh Dios, suplicamos de corazón en Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Que Dios les dé a ustedes una semana maravillosa en su espíritu. Dios les guarde y bendiga siempre en Cristo Jesús. Estaremos de nuevo juntos y se acerca ya el día entonces en el que nos reuniremos. Pongan atención al WhatsApp porque ahí ponemos nuestros mensajes. Que Dios les bendiga a todos ustedes.